Dios les bendiga. Estamos contentos de volver a estar con ustedes para continuar nuestro tema. En esta ocasión, nosotros vamos a abordar el tema de la Inmaculada Concepción de María. La Purísima, como le llaman muchos, como le llama la Iglesia Católica. Entonces, es importante que ustedes observen que todas estas doctrinas o dogmas, porque eso es lo que significa la palabra dogma. La palabra dogma viene del griego, dogma, o sea, es igual en español y en el griego. Estamos hablando del griego koiné. Entonces, la palabra dogma quiere decir ley, regla, mandamiento. Entonces, esa es una ley o doctrina, enseñanza. Porque cuando nosotros hablamos de las doctrinas de la Iglesia, de las doctrinas de Jesucristo, de las doctrinas de los apóstoles, estamos hablando de leyes, de cosas que están establecidas en la Iglesia, que nadie las puede cambiar, que tienen que ser así, como enseñó nuestro Señor Jesucristo, como enseñaron los apóstoles. Entonces, con relación a este dogma de la Iglesia Católica, tenemos que llamar la atención sobre el hecho de que no se trata de algo que está en la Biblia, ni pasa eso con la virginidad perpetua de María, ni con María, Madre de Dios, ni con el Rosario, ni ahora con la Inmaculada Concepción. No son enseñanzas que aparecen en la Biblia, que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, por ese motivo, tenemos que estudiarla y analizarla desde el punto de vista bíblico. Y el hecho de que no esté en las Sagradas Escrituras es un punto muy importante, porque lo que se trata de enseñanzas de Jesucristo y de sus apóstoles está contenido en el Nuevo Testamento. Así que vamos a analizar el tema tomando en cuenta eso. Primeramente, que no está contenido en la Biblia. Ahora, ¿cuándo se establece como dogma? Y antes de hablar de la fecha, cuando se establece como dogma, debemos también aportar el hecho de que la costumbre de la Iglesia es tomar en cuenta conceptos e ideas que vienen registrándose dentro del pueblo, inquietudes que vienen tomando forma a lo largo de la historia, y que finalmente la Iglesia entonces los acepta como norma. Y eso es un grave error, porque las doctrinas de la Iglesia no se establecen porque se le ocurriera a alguien y ese alguien comenzara a motivarlo, y luego otras personas que le dieron cabida también lo hacen y se va popularizando. Entonces, conceptos que se popularizan luego se convierten
el dogma de la iglesia. Y es ahí donde está el grave problema de cuando establecemos una enseñanza basándonos en lo que el pueblo se le ha ocurrido. Bien, pero antes de nosotros entrar de lleno en el tema, yo quiero darle las gracias a las personas que han compartido los videos, las cápsulas que hemos publicado. Me gustaría mencionar algunos nombres de personas que han hecho esto. Por ejemplo, está Ana Pérez. En el caso de Ana Pérez, compartió un video de un culto donde participamos como predicador en la casa de mi hermana Eridania, y que nosotros lo titulamos la importancia de Dios. Más bien la importancia que la gente le da a Dios, el nivel de importancia que la gente le da a Dios. También es importante que nosotros mencionemos otras personas que también compartieron. Por ejemplo, Maribel Páez, que es la esposa del pastor Tusegui en Pedernales, que también mi sobrina Lili Abreu Torres, también Autia Canario. Son algunos de los nombres, pero para que no se me vaya a quedar ninguna persona, todos los que le dieron like o lo compartieron, todavía más importante, nosotros le damos las gracias. Vamos ahora a irnos a un documento donde nos va a hablar de la Inmaculada Concepción. Estamos hablando de un documento en Wikipedia. Yo quiero leerles un párrafo corto, porque aquí todo tiene que ser centrado debido a que tenemos poco tiempo. Por ejemplo, dice aquí, la Inmaculada Concepción, conocida también como la Purísima, sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo, recogiendo de esta manera el sentir de 2000 años de tradición cristiana. Al respecto, no debe confundirse este dogma con la doctrina del nacimiento virginal de Jesús, que sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón, mientras que María permaneció virgen antes, durante y después del parto. Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, oiga bien, al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Iglesia Católica contempla la posición especial de María por ser Madre de Cristo y sostiene que Dios preservó a María desde el momento de su concepción de toda mancha o efecto del pecado original que había de transmitirse a todos los hombres por ser descendientes de Adán.
y Eva en atención a que iba a ser la madre de Jesús, quien también es Dios. La doctrina reafirma con la expresión llena de gracia o gracia plena, contenida en el saludo del arcángel Gabriel, Lucas 1:28, y recogida en la oración del Ave María. Este aspecto de ser libre del pecado por la gracia de Dios, dice, para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpabilidad. La fecha en la cual se establece el dogma es el 1854. Entonces, esta fecha deben anotarla, o deben más bien ponerle atención, porque aquí estamos hablando de muchos siglos de distancia entre el período apostólico, periodo en el que los apóstoles estaban predicando y estaban escribiendo las doctrinas que hoy tenemos contenidas en el Nuevo Testamento. Es de los años del 33 al 96. En ese periodo, todos los documentos que tenemos, o sea, el Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos, las cartas de los apóstoles, el libro de Apocalipsis, nada, absolutamente nada con relación a la Inmaculada Concepción existe. El hecho de que el ángel le dijera a María, llena eres de gracia. Cuando nosotros estudiamos el término gracia en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que quiere decir regalo, don inmerecido. Si ella se le fue otorgada una gracia, quiere decir que se le otorgó un don inmerecido. ¿Por qué inmerecido? Porque todo lo que recibimos de Dios no es porque nosotros nos lo merecemos. Por lo menos en la gran mayoría de los casos, y en este caso de María, es un ser humano. La pregunta del asunto del tema que tenemos, la Inmaculada Concepción, como dice el artículo que acabamos de leer, consiste en que María nació sin pecado. Y ellos enseñan que el don, más bien, la autoridad, el efecto de la obra redentora de Cristo fue retrospectiva, o sea, que benefició a María antes de que Cristo la llevara a cabo. Un efecto, un invento, ¿no? Porque estas doctrinas son inventos humanos, no están basadas en la palabra. Pueden tomar una palabra, no un texto con su contexto, sino una palabra, la toman con una pinza y de ella hacen una doctrina, que es lo que están haciendo aquí. El hecho de que el ángel le dijera, María, llena eres de gracia. O sea, el Señor te está regalando. Óyeme, te estamos trayendo un regalo grandísimo, enorme. Tú no te lo mereces, pero aquí te regalo. Eso es lo que significa gracia. Una gracia es un regalo inmerecido. Y el ángel le está diciendo a María eso. Mira, aunque tú no te lo mereces, el regalo que se te está dando es enorme, es grande. Pero la Biblia menciona que existiera alguien sin pecado. No. El apóstol Pablo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron.
y están destituidos de la gloria de Dios. Y en la primera carta de el apóstol Juan, capítulo 1, y el verso 8 y 10, dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. En Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante, dice que no hay bueno ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, la palabra no nos exceptúa a nadie. No hay nadie que quede fuera del señalamiento bíblico de que todos le fallamos al Señor. Si María hubiera sido sin pecado, con toda seguridad que hubiera alguna mención en las escrituras que dijeran que ella fue sin pecado. Pero el tiempo ha transcurrido mucho. Vamos a darlo ahí, vamos a continuar en un programa más, en una entrega más, hablando de este tema. Que Dios les bendiga.